Hola a todos, bienvenidos al canal de Monería, yo soy Vivi y hoy les traigo una comparativa de lápices punta pincel en donde les voy a mostrar todos los que tengo y les voy a decir cuáles son sus ventajas y desventajas, y además les tengo algunas recomendaciones si es que quieres iniciarte en este mundo del lettering. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más contenido relacionado con el bullet journal, el journaling digital y el lettering, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Ahora sí, sin más bla bla, vamos con el video. Los primeros brush pen que les voy a mostrar son estos de la marca Adix. Vienen en estos 12 colores y la punta es pequeñita y se parece mucho a la punta de los Faber-Castell Pit Artist Pen. Están las dos, solo que la de Faber-Castell es un poquitito más gruesa y un poquitito más larga. La verdad es que estos lápices a mí me gustan mucho, no tienen mucha variedad de colores, estos los encontré en el Jumbo, no son excesivamente caros en comparación con los Tombow, que son como la marca estrella en el lettering. La punta de estos lápices es muy flexible, se dobla mucho y eso hace que sea un poco difícil de controlar. Y por lo tanto no lo recomendaría si es que ustedes están recién partiendo en el lettering, ya que creo que no es la mejor herramienta para empezar a practicar lettering. Sin embargo, aun cuando la punta es súper flexible, yo los he usado bastante y la punta, al ser tan flexible también quizás, o al ser tan delgadita, no se ha dañado para nada. Así que es una punta muy resistente. En ese sentido sí sería una buena alternativa si estás empezando en el lettering, porque no son caros y no tienes el miedo de dañar la punta, pero sí son un poquito más difíciles de manejar. Sobre todo al principio, en donde uno no sabe bien cómo tomar los lápices ni cómo hacer los movimientos. Estos lápices tampoco hacen un efecto de degradado al cargar más la punta. Estos lápices la verdad es que no se mezclan muy bien, como ven no tienen un buen blending. Y tampoco son acuareleables. Los siguientes que les voy a mostrar son los Staedtler. Tienen doble punta, una punta pincel y una punta más delgadita. Dice que se pueden acuarelar. Y yo tengo el de 36, no sé si venden paquetes con menos colores o con más. Los colores son bien bonitos. Tienen una variedad bastante buena de colores y lo que más me gusta de estos lápices es que hacen un bonito degradado al utilizarlo. Al apretar más fuerte se ve más oscura la tinta y cuando va soltando se va aclarando y se ve muy bonito. La punta de estos lápices, la punta pincel es así, es gordita y cortita y la punta delgada es así. Si se fijan, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero está como plana, como chueca. Y es porque estas puntas al utilizarlas como que se aplanan, como que se dañan fácilmente. No las encontré de muy buena calidad, la verdad. Y esta, al ser tan pequeña, tan cortita y tan gorda, cuesta mucho hacer los trazos delgados. No se ve tanta diferencia entre el trazo grueso y el trazo delgado. Estos lápices los encontré en la librería Lápiz López, no recuerdo el precio, pero por los 36 colores la verdad es que no es un precio excesivo. Me gusta que tengan esta doble punta y que la punta pequeña sea distinta a la de los Tombow, ya que es más delgadita y te permite hacer trazos parecidos a los de los Fineliner. Sin embargo, la punta delgada se daña fácilmente y al aplanarse ya no hace los trazos tan finos. Como les decía, si se fijan, no permite hacer trazos muy delgados porque la punta es muy corta, muy gruesa. Tienen una flexibilidad media, no son tan flexibles como los Adix, son menos flexibles que los Tombow y eso dificulta un poco el hacer el lettering. Y al ser la punta corta creo que es algo que genera aún más dificultades en ese sentido. Lo que más me gusta de estos lápices, además de la variedad de colores que tienen por el precio que tienen, es
que generan este efecto de degradado muy bonito al escribir. El blending funciona bastante bien, pero si se fijan, como que daña la hoja porque hay que pasar el lápiz varias veces y al lápiz le salen, no sé si esto es del lápiz o de la hoja, pero salen esta especie de, ay, no sé cómo se llaman, pero ahí se ve como restos de hoja o de lápiz y la hoja se daña un poquito, le salen pedacitos de hoja. Este papel es especial para lettering, es un papel Bristol de 120 gramos y esto no debería pasar. Y estos lápices sí se pueden acuarelar y funcionan muy bien así. De hecho yo los recomiendo más que para lettering, lo recomendaría más para hacer dibujos con acuarela o simplemente para colorear. No les recomiendo estos lápices para empezar en el lettering porque al tener la punta tan cortita y tan gordita les va a costar después pasar a hacer el salto a los Tombow, por ejemplo, que tienen una punta mucho más larga y mucho más fina. Estos lápices no tienen una punta tan flexible y por lo tanto la diferencia entre trazos delgados y gruesos cuesta hacerla y los trazos delgados no salen tan parejos y no son tan sencillos de hacer. Los siguientes lápices que les voy a mostrar son estos de la marca Edding, es una marca alemana. Vienen 20 colores y traen esta cosita que se supone que es para poner, es como una especie de clip. Se encaja un lápiz acá, el otro acá y permite que se junten las puntas para hacer este efecto de blending o de degradado. Pero la verdad esto es nada muy útil porque la verdad es que eso se puede hacer a mano perfectamente. Les voy a mostrar. La punta de estos lápices es así, es cortita como la de los Staedtler, pero es mucho más delgadita. La punta de estos lápices es semi rígida, no es muy flexible, es mucho menos flexible que la de los Hadix. Sin embargo, no es difícil de manejar. Me parece que para empezar a practicar están bastante bien. En cuanto al precio, estos lápices me los regalaron, así que no tengo muy claro cuál es su precio. Sin embargo, no los he visto en ningún supermercado, ni los he visto en ninguna tienda de papelería tradicional, digamos Lápiz López o la Librería Nacional, etc. Estos tengo entendido que los venden en tiendas más especializadas de papelería, así que no son tan fáciles de encontrar. Otra cosa que destaco de estos lápices es que al parecer la punta también es bastante resistente al daño, así que sería una buena opción para empezar en el lettering. Y este es el efecto que les contaba de degradado o de blending cuando se juntan las puntas. Yo creo que estos son una buena opción para empezar a practicar lettering, ya que la punta, si bien no es tan fácil de manejar porque no es tan flexible, te va a permitir aprender a hacer los trazos delgados y gruesos y además hacer este efecto de blending al juntar las puntas. En cuanto al blending, tampoco es muy bueno, si bien sí más o menos se mezclan los colores, pero dañan el papel. Hay que pasar varias veces el pincel para que el blending funcione. Y también se pueden acuarelear bastante bien. Incluso cuando ha pasado algún tiempo desde que se pintó ya sobre el papel, si se fijan no deja la marca de lo que estaba dibujado abajo. Los siguientes lápices que voy a mostrarles son estos, son de la marca Lira. Estos son Dual Brush Pen. Yo tengo el paquete de 12, que es el único que encontré. Los encontré en el Jumbo y la verdad es que no son tan caros. Tengo entendido que hay un paquete de 24 y un paquete de 36, pero que en Chile no llega el de 36, sino que llegan dos paquetes de 12 distintos. Y ahí la verdad es que no sé cómo hay que mezclarlo para conseguir los 36 colores. Pero la verdad es que yo solo he visto este paquete de 12, que son los colores más básicos, digamos como los colores primarios. Y no tiene rosa, y eso es terrible. La punta de estos lápices es así. Les voy a mostrar cómo
es la de los Tombow para que vean la diferencia. Son bastante parecidas, la verdad. Yo diría que la de los Tombow es un poquitito más gruesa y un poquitito más larga, pero esa diferencia casi no se nota. La punta delgada de estos lápices es así, similar a la de los Tombow, pero un poquito más larga. Tienen una punta en cuanto a flexibilidad muy parecida a la de los Tombow. Hacen este efecto de degradado muy bonito al cargar más el pincel. Tengo la sensación de que la punta es un poco menos delicada que la de los Tombow, con el uso se daña menos, aun cuando igual si se ocupan de mala forma o en un papel que no es adecuado se van a dañar. Y por lo mismo, al ser la punta un poco más resistente que la de los Tombow, ojo que esto es una percepción personal, me parece que son una mejor opción para empezar en el lettering, porque la punta, como les decía, es muy parecida a la de los Tombow y entonces practicar con estos lápices es una muy buena opción. Y además que me parece que la punta es de muy buena calidad y la tinta también. El blending funciona bastante bien, pero aún así se ve daño en el papel. Vamos a probar el mismo efecto que hice con los Edding y también permiten hacer este efecto de degradado. Estos lápices acuarelean muy bien. Diría que son los que mejor hacen este efecto. En relación a precio-calidad, estos son los que ganan por lejos, sobre todo si encuentran quizás un paquete de más colores, no el de 12, que la verdad es que los colores del paquete de 12 son bastante aburridos, digamos, colores bastante estándar. La siguiente marca que les voy a mostrar es esta, que estos lápices son de la marca Yeco. La verdad es que esta marca yo la asociaba con juguetes. De hecho es una marca que hacen cosas para niños. De hecho estos lápices los encontré en una juguetería que se llama Pichintún Tienda. No son caros, este set es de 10 colores y tienen dos sets, este de estos 10 colores y otro set de 10 colores, pero de los colores básicos, rojo, amarillo, naranjo, verde, azul, etc. Y este set como de colores, la verdad es que no sé, más bien rosa, hay un celeste, una combinación media particular de colores. Estos también son dual brush pen. Así es la punta. Se parece bastante a la punta de los Tombow. Estos lápices la verdad es que la punta es de bastante menor calidad que la de los Tombow, se dañan fácilmente, pero también son una buena opción para empezar porque no son tan caros. Y esta es la punta delgadita. La punta es menos flexible que la de los Tombow y yo creo que eso en parte ayuda a que se dañe fácilmente. Si se fijan en los trazos delgados, se notan esas como rayitas chiquititas y eso es porque la punta no está en muy buenas condiciones. También hacen el efecto de degradado que les comentaba, queda bastante bonito. Y con el uso cada vez cuesta más hacer la línea delgada porque la punta se daña, como les decía, muy fácilmente. El blending en estos lápices es bastante bueno, casi no dañan el papel. Y también acuarelean súper bien aun cuando haya pasado tiempo desde que escribiste. Y obviamente estos lápices también permiten hacer este efecto de mezclar las dos puntas para hacer un degradado horizontal. En relación a precio-calidad, estos están muy por debajo, creo yo, que los Lyra, que encuentro que los Lyra dentro de la gama media o gama baja de este tipo de lápices, vamos a pensar que los Tombow son la gama alta, estos deben ser una gama media, los Staedtler definitivamente gama baja. Entre estos y los Lyra me quedo 100% con los Lyra, son de mucha mejor calidad, pero estos tienen colores más bonitos, por lo menos el pack que tengo yo. Si les gustan los colores y los encuentran por ahí y se los quieren comprar, creo que son una buena opción para empezar,
La punta se les va a dañar sí o sí porque es muy frágil, pero les va a permitir aprender a hacer lettering con lápices gruesos y hacer un lettering de gran tamaño. Y como no son tan caros, me parece que son una buena opción y tienen bonitos colores para experimentar. En siguiente lugar les voy a mostrar estos. Los Tombow, me parece que es la marca más conocida dentro del mundo del lettering y yo creo que una de las principales ventajas de estos lápices es la cantidad de colores que tienen. Tienen 120 colores, ya les voy a estar mostrando y comparando los colores de cada una de estas marcas. Y bueno, esto ya lo vimos, pero la punta del Tombow es así. Y la otra punta es así. La punta de los Tombow no es excesivamente flexible y tengo la sensación de que con el uso se va ablandando. Por ejemplo, este lápiz está nuevo, prácticamente no lo he usado y la punta se siente mucho más rígido que este, que tiene bastante más uso. Sin embargo, en ambos casos la punta es fácil de controlar igual una vez que ya tienes la práctica. Estos lápices, la punta es sumamente delicada y se dañan fácilmente y también permiten hacer un efecto de degradado al cargar más el pincel y hacer este efecto de blending al juntar un color oscuro con uno claro y queda bastante bonito. Al ser la punta gruesa te permite hacer este efecto en que casi la mitad de la letra está de un color y la otra mitad de otro color. El blending en los Tombow funciona bastante bien. Voy a elegir otros dos colores. Estoy eligiendo puros colores iguales. Estos. Sin embargo, igual se daña un poquito el papel, pero se mezclan bastante bien. Y los Tombow también acuarelean, no sé si se dice así, ya lo he visto todo el video así y tengo la duda, pero no sé cómo decirlo de otra forma. Acuarelean súper bien. Obviamente este efecto es mejor cuando se hace inmediatamente después de que el lápiz, de que dibujaste, pero igual se puede hacer si es que ha pasado tiempo, aunque se va a notar la marca del dibujo por debajo. Dentro de los que les mostré, los Tombow son por lejos mis preferidos, son de muy buena calidad, pero lo que más me gusta es la variedad de colores que tienen. Se me olvidó mostrarles los paquetes, en general los packs de 10 de los Tombow, de 10 creo que vienen con este que es el Blender. Y la verdad a mí el Blender no me gusta mucho, porque encuentro que daña mucho la hoja, hay que pasarlo muchas veces para hacer el efecto de blending y se daña la hoja. Sí, me parece súper interesante este lápiz para hacer algunos efectos. Por ejemplo, voy a pintar la mitad de la punta con un color y la otra mitad con otro color. Entonces este tipo de lápiz sí te permite hacer este efecto de en el mismo lápiz tener distintos colores y mezclar colores y sacar nuevos colores, y eso me parece una muy buena alternativa. Sin embargo, me parece que es una pérdida. Yo tengo como 4 de estos lápices porque en cada paquete de 10 viene uno de estos. Y así que no necesitan venir tantos, basta con una vez que vengan, no sé, que los vendan aparte, pero no necesitamos tantos de estos, no se ocupan tanto. Entonces, como les decía, estos lápices son por lejos mis favoritos, más que nada por la gama de colores que tienen, porque son de muy buena calidad y la verdad es que funcionan muy bien. Sí hay que tener mucho cuidado porque la punta se gasta, pero de mirarla se daña. De hecho, yo tengo la sensación de que algunos de los que he comprado han venido con la punta dañada ya de fábrica, no lo sé, con la punta muy blanda y como con los pelitos separados en la punta, pero no, la gran mayoría de los lápices venían en buenas condiciones.
Estos lápices son muy caros, muy caros, así que no se los recomiendo si están empezando en el lettering, porque se les van a dañar y les va a doler que eso ocurra, porque son muy caros. Entonces me parece que para empezar a practicar y aprender a usar este tipo de lápices, la mejor opción no serían los Tombow. Para mí, si ustedes están empezando en el lettering, creo que la mejor opción son los Lyra, pero por lejos son la mejor combinación precio-calidad, son de buena calidad y no son caros y son muy parecidos a los Tombow, entonces van a aprender cómo usar. Si aprenden a usar estos, van a saber cómo usar los Tombow después y se los pueden comprar con más confianza sabiendo que no los van a dañar. Por último, quiero hacer una pequeña comparación de colores de los colores que traen las distintas marcas que les he estado mencionando. El primero del que hablamos son los Addix, que son estos que están acá abajo, y si se fijan los colores son muy sólidos, cero efecto de degradado, pero los colores son intensos y son bonitos. En segundo lugar les había mostrado los Staedtler Brush Pen. Esta es la variedad de colores de la caja de 36. Son muy bonitos, hay algunos colores muy lindos, por ejemplo ese café que creo que no lo tengo en ningún otro set de lápices. El naranjo me gusta mucho, este rosa es uno de mis favoritos, ese también es muy bonito. Los azules, estos de acá. Pero creo que estos lápices no son de buena calidad, al menos no para hacer lettering, pero sí para pintar cosas con acuarela, ya que acuarelean muy bien. Los siguientes que les mostré son los Edding, si no me equivoco acá están los colores, de aquí para allá, ignoren el resto. Los colores la verdad es que los encuentro bastante aburridos, no me gustan para nada los colores de los Edding, encuentro que no tienen ninguna... No sé, no se diferencian de los otros, no son bonitos, no sé por qué no me gustan. Ese es el único rosado que trae y es horrible. Después los Lyra están acá. Son colores bastante fome porque yo tengo el paquete básico, digamos. Pero aún así trae algunos, un amarillo más clarito, uno más oscuro, que te permite hacer este efecto de degradado, lo mismo con el verde. No puedo opinar mucho de la gama de colores completa de los Lyra porque no lo conozco. Acá tengo los Gecko, estos de acá. Son bonitos los colores, pero la verdad es que tampoco son una gran variedad de colores porque son solo 10. Pero hay algunos que son, este por ejemplo y este son bastante bonitos. Y creo que no los tengo en otras marcas. Y ya los ganadores en términos de número de colores son por lejos los Tombow. Tienen mucha variedad de colores, tienen tonos pastel, tienen tonos más oscuros, hay para todos los gustos, tienen tonos invisibles. Hay algunos tonos pastel que casi no se ven, yo no sé si se ve en cámara. Pero estos lápices sirven mucho para escribir, hacer una palabra y después colorearla por encima y pasarle un pincel. Algo así como una guía para los que hacemos lettering. Son bastante útiles para la gente que los usa para destacar o para otra cosa. Bueno, quizás no tanto, pero para colorear quizás sí. Son una buena opción. Como les digo, tienen 120 colores, así que hay para todos los gustos. Y acá está la gama de los naranjas, los cafés y los grises. Tiene dos negros muy parecidos, ahí no lo sé. Estos son los colores nuevos. Y este es el blender, que es el transparente. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es que fue así, le pueden dar a like. Recuerden suscribirse si es que aún no lo han hecho y quiero darles las gracias a todas las personas que se han suscrito. Ya vamos a hacer casi 100, así que estoy muy contenta con eso. Espero que estén todos muy bien y que se estén cuidando. Nos vemos la próxima semana en otro video y les mando un abrazo gigante. Bye bye.